Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva directo al corazón del jazz. Sí. Hoy vamos a explorar los orígenes de este género musical, específicamente la Escuela de Nueva Orleans. Buenísimo. ¿Se imaginan estar ahí en esos primeros años? Claro. Cuando todo estaba por inventarse. Fascinante. Es increíble, ¿no? Aunque no tengamos grabaciones de aquellos primeros días, Es verdad. podemos reconstruir el sonido y la atmósfera de esta escuela. A través de relatos de músicos, claro, Ajá. y grabaciones posteriores. Es como armar un rompecabezas histórico, ¿no? Me encanta esa imagen de rompecabezas. Mm. Y hablando de piezas claves, ¿quiénes fueron los protagonistas de esta historia? Nombres como Buddy Bolden, Freddie Keppard, Tony Jackson. ¿Qué sabemos de ellos realmente? Bueno, hay que recordar que muchos de estos pioneros no dejaron grabaciones. Es cierto. Algunos por las limitaciones tecnológicas de la época. Claro. Y otros, se dice, porque preferían que su música se viviera solo en el momento. Entiendo. La magia del directo, sin filtros. Pero, ¿cómo se desarrolló este estilo tan particular en Nueva Orleans? ¿Qué tenía esa ciudad que la convirtió en la cuna del jazz? Nueva Orleans era y sigue siendo una ciudad vibrante, un crisol de culturas. Totalmente. La comunidad criolla, con su herencia africana y europea, jugó un papel fundamental. Tenían cierto estatus social. Pero las leyes segregacionistas de 1894 los empujaron a integrarse en espacios predominantemente negros. Ajá. Fue una época difícil, sin duda. Pero esta fusión de tradiciones musicales, ahí está la clave. Ahí nació el jazz tal como lo conocemos. Y imagínate la energía creativa que se respiraba en esos espacios. Sin duda. Pero vayamos a la música en sí. ¿Cómo eran las bandas de la Escuela de Nueva Orleans? ¿Cómo se estructuraban? Se dividían en dos secciones principales. La sección melódica, con corneta o trompeta, clarinete y trombón. Y la sección rítmica, con tuba o contrabajo, piano, guitarra, banjo y batería. No solo tocaban juntos, interactuaban. Cada instrumento tenía su rol, se entrelazaban, respondían entre sí. Es como una conversación musical, ¿no? Donde cada instrumento tiene algo que decir. Exactamente. Imagínate la corneta liderando con una melodía potente. Y de repente el clarinete entra con una línea juguetona y decorativa. Me gusta. Mientras el trombón teje un contrapunto, creando una textura sonora increíble. Eso sí que es interesante. ¿Y qué es un contrapunto? Nunca lo había escuchado. Bueno, el contrapunto es una técnica musical, donde una línea melódica se combina con otra, creando una armonía, pero con un movimiento contrario. Imagínate dos bailarines, uno moviéndose hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, pero en perfecta sincronía. Al mismo tiempo, el piano podría estar saltando entre acordes y breves solos. Todo mientras la batería marca el pulso, manteniendo la energía y la cohesión del grupo. Qué locura. Ahora entiendo por qué decías que era como una conversación, pero ¿qué tipo de música interpretaban? ¿De dónde sacaban la inspiración? Su repertorio era un verdadero cóctel musical. Blues instrumental, con esa melancolía profunda. Piezas influenciadas por el ragtime, con su ritmo sincopado y contagioso, y también canciones populares de la época, melodías que todos conocían. Una mezcla explosiva, y las estructuras de las canciones eran siempre las mismas. Para nada. En la escuela de Nueva Orleans la improvisación era fundamental. Jugaban con las formas, agregando introducciones, codas, interludios, y a veces hasta fusionaban géneros. Era un estilo vivo, en constante cambio. Es increíble cómo un género musical puede tener tantas capas. Y hablando de figuras claves, ¿quiénes fueron los verdaderos titanes de esta escuela? Ahí tenemos que hablar de Louis Armstrong y Jelly Roll Morton. Armstrong fue un revolucionario. Transformó el solo de una simple variación melódica a una expresión profunda, llena de personalidad. Un visionario. He escuchado algunas de sus grabaciones y su trompeta. Es pura emoción. Totalmente. Tenía una técnica impecable, por supuesto. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su capacidad de transmitir emociones a través de la música. Y Morton, por otro lado, era un maestro en varios oficios. Compositor, arreglista, pianista. Crea piezas complejas llenas de contrastes. Es decir, no eran solo improvisadores, sino músicos completos. Exacto. Y además de ellos, hubo otros músicos talentosos que contribuyeron a la escena de Nueva Orleans. King Oliver, con su banda que influenció al mismísimo Armstrong. Sidney Bechet, conocido por su virtuosismo en el clarinete y el saxofón soprano. Johnny Dudd, con su sonido único y su increíble técnica de frullato. Frullato suena interesante. Lo es. Es una técnica que consiste en hacer vibrar la lengua contra el paladar mientras se sopla en el instrumento. Crea un efecto de sonido vibrante, como un oído. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Keith Orin, un maestro del trombón que le daba ese toque rítmico tan característico a las bandas de Nueva Orleans. Es increíble cómo esta escuela, con todos estos personajes, sentó las bases del jazz tal como lo conocemos. No era solo un estilo, era una declaración. Una mezcla de espontaneidad, interacción colectiva y profundas raíces en el contexto social y cultural de su tiempo. Absolutamente.
La escuela de Nueva Orleans fue la semilla de algo mucho más grande. Y hablando de algo más grande, ¿qué te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión exploramos cómo esa semilla germinó Dale. y dio lugar a la evolución del jazz? Me parece una excelente idea. Hay mucho que descubrir sobre cómo el jazz se expandió, se transformó y conquistó al mundo. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre la escuela de Nueva Orleans, es realmente asombroso cómo este estilo tan arraigado en un lugar y una época específicos dio paso a una explosión de formas y expresiones en el jazz. Es verdad. Hablábamos de la improvisación y la interacción colectiva como elementos claves de la escuela de Nueva Orleans. ¿Cómo evolucionaron esos elementos? ¿Siguen vigentes en el jazz de hoy? La improvisación siempre ha sido el alma del jazz desde sus inicios hasta la actualidad. Lo que cambia es el enfoque, la libertad, las estructuras dentro de las cuales se improvisa. Pensemos en la era del swing, por ejemplo. Y ahí entran las big bands, con sus arreglos impresionantes y secciones de vientos que te vuelan la cabeza. Exacto. En el swing, la improvisación individual sigue siendo importante, pero se enmarca dentro de arreglos orquestales más complejos. Se crean secciones específicas para los solos y la interacción se vuelve más sofisticada con diálogos entre diferentes secciones de la orquesta. Es como si la conversación musical se volviera más grande, ¿no? Más voces, más matices. Precisamente. Y a medida que el jazz evoluciona, surgen nuevas corrientes que exploran diferentes posibilidades. El bebop, por ejemplo, en la década de 1940, lleva la improvisación a un nivel de virtuosismo extremo, con tempos acelerados, armonías complejas y melodías intrincadas. El bebop siempre me ha parecido un estilo desafiante tanto para los músicos como para el público. Sin duda lo es. Requiere un dominio técnico excepcional y una gran capacidad de improvisación sobre progresiones armónicas complejas. Pero también es un estilo apasionante lleno de energía y creatividad. Es como si los músicos estuvieran constantemente desafiándose unos a otros, llevando sus habilidades al límite. Y después del bebop, la historia del jazz no se detiene. Para nada. En la década de 1950 surge el cool jazz como una respuesta al frenesí del bebop. Se caracteriza por tempos más relajados, melodías más introspectivas y un enfoque más melódico en la improvisación. Nombres como Miles Davis, Chet Baker, Dave Brubeck. ¿Leyendas del cool jazz? Sin duda, el cool jazz fue un soplo de aire fresco, una búsqueda de la belleza y la sutileza en la improvisación. Y a partir de ahí el jazz se diversifica aún más con movimientos como el hard bop, que recupera la energía del bebop, pero con un toque más bluesero, el modal jazz, que explora las posibilidades de las escalas modales, el free jazz, que rompe con las estructuras tradicionales y se lanza a la improvisación libre. Y por supuesto la fusión con otros géneros como el rock, el funk, la música latina. Es impresionante cómo un género musical puede abarcar tantas formas y estilos diferentes. ¿Cuál dirías que es el hilo conductor que une todas estas expresiones del jazz? Lo que permanece constante es la búsqueda de la expresión individual a través de la improvisación, el diálogo musical entre los músicos y la capacidad de reflejar el contexto social y cultural de cada época. El jazz siempre ha sido un reflejo de su tiempo, una forma de expresión artística que se nutre de las experiencias y las emociones de quienes lo crean. Entonces, podríamos decir que la escuela de Nueva Orleans no solo dio origen al jazz, sino que también plantó las semillas para su constante evolución. Absolutamente. La escuela de Nueva Orleans fue el punto de partida, pero el jazz, como un río, ha ido tomando diferentes cursos, nutriéndose de nuevas influencias y creando nuevos paisajes sonoros a lo largo de su recorrido. Y esa capacidad de adaptación y reinvención es en gran medida lo que hace el jazz tan fascinante, ¿no? Es un género que nunca se estanca, que siempre está en movimiento. Sin duda. El jazz es un género vivo en constante cambio y evolución, y eso es lo que lo mantiene fresco, relevante y emocionante. Y hablando de emocionante, ¿qué te parece si en la última parte de nuestra inmersión exploramos algunas de las corrientes más contemporáneas del jazz? Me intriga saber cómo suena el jazz en el siglo XXI. Me parece una excelente idea. Hay mucho que decir sobre cómo el jazz sigue evolucionando, incorporando nuevas tecnologías, fusionándose con géneros inesperados y explorando nuevas formas de expresión. Hasta la próxima. Y llegamos a la última parada de nuestro viaje, el jazz contemporáneo, un territorio fascinante y a veces difícil de definir, ¿verdad? Totalmente, hablar de jazz contemporáneo es como abrir una caja de sorpresas musicales. Hay tantos estilos, tantas fusiones. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar por una de las características más llamativas del jazz actual. La hibridación en el jazz contemporáneo se nutre de la fusión con otros géneros como el rock, el funk, la música electrónica, la música latina, el hip hop, incluso con músicas del mundo. Es como si el jazz se hubiera convertido en un idioma universal, capaz de dialogar con cualquier otro género musical. Exacto, y esa capacidad de diálogo es lo que le da al jazz contemporáneo esa riqueza y esa variedad tan particular. ¿Te acordás que
Mencionamos la fusión con otros géneros en la parte anterior. Bueno, en el jazz actual, esa tendencia se ha intensificado aún más. Sí, recuerdo. Podríamos mencionar algunos ejemplos concretos de esas fusiones. Me intriga saber cómo suenan en la práctica. Por supuesto, pensemos en artistas como Medeski, Martin y Wood, que combinan elementos del jazz, el funk y la música experimental, creando un sonido único lleno de groove y energía, o en Robert Glasper, que ha logrado un sonido increíble fusionando jazz, hip hop y R&B. Su música es como un puente entre géneros, atrayendo a un público diverso. Esos son ejemplos de artistas estadounidenses. Y en Latinoamérica hay ejemplos de fusión del jazz con ritmos latinos. Por supuesto. No podemos olvidar artistas latinoamericanos como Paquito de Rivera o Gato Barbieri, que han enriquecido el jazz con ritmos y melodías de sus raíces. Su música es una explosión de colores, una fusión vibrante que te transporta a otros mundos. Es increíble cómo la fusión no solo amplía las posibilidades sonoras del jazz, sino que también enriquece su lenguaje expresivo y su capacidad de conectar con diferentes culturas, hablando de conectar con el presente. ¿Cómo se relaciona el jazz contemporáneo con las nuevas tecnologías? ¿Cómo influyen en la creación musical? Las nuevas tecnologías han abierto un universo de posibilidades creativas para los músicos de jazz, la producción musical digital, los softwares de improvisación en tiempo real, los instrumentos electrónicos. Es un nuevo mundo de posibilidades. ¿Cómo utilizan los músicos de jazz estas herramientas? De muchas maneras, algunos artistas las usan para crear paisajes sonoros totalmente nuevos, experimentando con texturas y sonidos electrónicos. Otros las integran de forma más sutil, enriqueciendo la paleta sonora del jazz tradicional. Es como si las nuevas tecnologías hubieran expandido el vocabulario del jazz, dándole nuevas herramientas para contar historias, para expresar emociones. Es fascinante cómo el jazz se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Es como si estuviera en constante diálogo con su propia historia, a la vez que mira hacia el futuro. Exacto, el jazz contemporáneo es una prueba de la vitalidad de este género, de su capacidad para reinventarse, para absorber nuevas influencias y para seguir siendo relevante en un mundo en constante cambio. Y creo que esa capacidad de evolución es lo que lo hace tan apasionante. El jazz nunca se detiene. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Totalmente de acuerdo. Cada generación de músicos aporta su propia visión, su propia voz al legado del jazz. Y esa búsqueda constante, esa exploración sin límites, es lo que asegura que el jazz siga vivo y vibrante. Y con esa imagen de un jazz en constante movimiento, en constante diálogo con el presente y con su propia historia, nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en el fascinante mundo del jazz, desde sus raíces en la escuela de Nueva Orleans hasta sus expresiones más contemporáneas, les haya inspirado a seguir explorando este género musical tan rico y diverso. Hasta la próxima.